A ver, seguro que a todos nos suena la historia de los perros de Pavlov, ¿no? El científico, la campanita, los perros salivando y bueno, una revolución en la psicología. Pero ¿y si os dijera que esa es solo la punta del iceberg? Porque detrás de ese experimento tan famoso se esconde una historia mucho más oscura, mucho más fascinante. Una historia sobre cómo se rompe una mente. Y todo empieza con una pregunta que nadie esperaba tener que hacerse. Exacto. ¿Qué pasa cuando un experimento que va como la seda de repente se tuerce por completo? Esta es la pregunta que Pavlov tuvo que afrontar. Y no porque quisiera, sino por un accidente, un imprevisto, que acabó revelando algo increíble: las cicatrices, las heridas profundas que el estrés puede dejar en el cerebro. Para que nos hagamos una idea, hay que imaginar un laboratorio donde todo funcionaba como un reloj suizo. Era pura precisión. Un estímulo, una respuesta. Todo medido, todo predecible. Vamos, que era un sistema perfecto. Un modelo de cómo el cerebro aprende y reacciona. Hasta que, de un día para otro, dejó de serlo. Se gira de inmediato y rechaza la comida. Estas son palabras del propio Pavlov. Y con esta simple frase estaba describiendo el momento exacto en que la ciencia se topó de bruces con el caos. Pensemos en esto. Un perro perfectamente entrenado, que respondía siempre con entusiasmo, de repente se rompe. Empieza a comportarse de una forma completamente anómala, patológica. La pregunta era obvia: ¿qué demonios había pasado ahí? Vale, pues para entender el colapso, primero tenemos que entender cómo se suponía que todo debía funcionar. Vamos a ver las reglas del juego de Pavlov. Aquí está la clave de todo, el famoso reflejo condicionado. Lo que Pavlov demostró, básicamente, es que nuestro cerebro es una máquina de crear asociaciones. Una señal que en principio no significa absolutamente nada, pongamos el tic-tac de un metrónomo, podía acabar provocando una respuesta física real, muy real. Y el proceso era, la verdad, súper lógico y siempre funcionaba. Es muy sencillo. Empiezas con algo natural, como que la comida hace salivar, luego metes una señal que no tiene nada que ver, como el metrónomo, justo cuando das la comida. Lo repites unas cuantas veces y listo. Al final, con solo poner el metrónomo, el perro ya saliva. Esas eran las reglas del juego, claras y sencillas. Y aquí, justo aquí, es donde la historia se pone interesante. Porque Pavlov y su equipo decidieron llevar estas reglas al límite. Quisieron ver qué pasaba si creaban, una especie de colisión de señales dentro del cerebro de uno de sus perros. El experimento era el siguiente. Tenían un perro, un experto, que había aprendido una lección muy clara. Si el metrónomo iba rápido, a 120 pulsos por minuto, significaba ¡comida! Eso era una señal de excitación. Si iba lento, a 60, significaba no hay comida, una señal de inhibición. O sea, una cosa era un sí y la otra un no, opuestas y muy bien diferenciadas. Y fijaos en los datos del 1 de diciembre. Esto es el perro en su estado normal, el punto de partida. Metrónomo rápido, 8 gotas de saliva, perfecto. Metrónomo lento, la señal de no hay comida, 0 gotas, 0. Todo iba como un reloj, funcionaba a la perfección. Y aquí es donde lo lían todo, porque los investigadores decidieron hacer algo que iba contra toda lógica. Empezaron a darle comida al perro justo después de la señal de no hay comida. O sea, la señal que durante meses había significado una cosa, de repente tenía que significar justo lo contrario. Le estaban pidiendo al cerebro del perro que aceptara una contradicción imposible. Bueno, pues aquí tenemos los resultados unos días después. Y es un desastre. El sistema se ha venido abajo por completo. Miremos los datos. Estímulos que antes funcionaban de maravilla, ahora producen 0 saliva. El perro aparta la cabeza, rechaza la comida. Su comportamiento es completamente caótico. Se acabó la predictibilidad. Pavlov llegó a una conclusión que era, para la época, alucinante. Esto no era un simple mal comportamiento. Lo que estaba viendo era, y lo llamó así, una neurosis experimental. Básicamente, el cerebro del perro se había roto, había colapsado bajo la presión de un conflicto interno que no podía resolver. Pero lo más increíble es que este colapso no era aleatorio, no. Pavlov se dio cuenta de que seguía un patrón muy concreto, que pasaba por diferentes fases. Descubrió algo fascinante. El sistema nervioso no se rompía de golpe, sino que se iba descomponiendo por etapas, en fases predecibles. Empezaba con una fase que llamó paradójica, donde todo se ponía del revés, y poco a poco iba descendiendo hasta la inhibición total, que es como un apagón completo del sistema. Era, literalmente, el mapa de un colapso mental. Claro, la pregunta era inevitable. ¿Esto es solo algo que pasa en un laboratorio, una cosa súper artificial? ¿O estaba reflejando una verdad mucho más profunda sobre cómo reacciona el cerebro ante un estrés brutal en el mundo real? Pues la respuesta, por desgracia, llegó de la forma más dramática e inesperada que uno pueda imaginar, con una catástrofe natural. En 1924, una inundación tremenda arrasó Petrogrado, y las perreras de Pavlov quedaron sumergidas.
Los perros se vieron atrapados, luchando por sobrevivir en el agua helada que no paraba de subir. Sin que nadie lo quisiera, la propia naturaleza acababa de poner en marcha un experimento horrible, a gran escala, sobre los efectos del estrés más extremo que se pueda concebir. Y las consecuencias fueron brutales. El trauma les había, por así decirlo, recableado el cerebro. Para uno de los perros, un zumbador que antes era la mejor noticia del mundo, ¡comida!, se convirtió de repente en un detonante de pánico. Esa señal tan positiva se había transformado en un recordatorio del terror que había vivido. Y la prueba más clara, la más escalofriante, es esta. Antes de la inundación, si veían un charquito de agua en el suelo, pues nada, no le daban importancia. Pero después, ese mismo estímulo, un hilillo de agua insignificante, provocaba una reacción de pánico absoluto. El perro se aterrorizaba, intentaba escapar, y todos sus reflejos aprendidos se esfumaban. Era como si una cicatriz invisible de repente se hubiera hecho visible. Al final, lo que Pavlov acabó descubriendo, tanto con sus experimentos como con esta terrible catástrofe, fue ni más ni menos que la base fisiológica del trauma. Y el resumen de todo es este. Pavlov identificó dos caminos que podían llevar a un daño crónico en el sistema nervioso. Por un lado, un conflicto interno, una lucha entre señales contradictorias que el cerebro no puede resolver. Y por otro, un golpe externo, un estímulo tan potente, tan bestia, que simplemente colapsa el sistema. A todo esto lo llamó neurosis experimental. Y lo que demostró es que el trauma no es algo etéreo, algo abstracto, no. Es un estado físico, medible. Es una herida real en el cerebro, causada por una tensión que el sistema sencillamente no ha podido soportar. Así que, al final, la historia de los perros de Pavlov va mucho más allá de las campanas y la salivación. Es una advertencia muy seria sobre lo frágil que puede ser la mente. Nos enseña que bajo la superficie todo depende de un equilibrio de señales increíblemente delicado. Y cuando ese equilibrio se rompe, las cicatrices que deja pueden ser muy, muy profundas y muy duraderas.